Buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Betania. Que tengan ustedes un bendecido día en el Señor, en este sábado hermoso que Dios nos ha regalado. Y con la oportunidad de poder, juntos, a la luz de la palabra de Dios, poder recibir el consejo oportuno, ¿sí? En medio de un tiempo de tanta confusión, un tiempo de tanta tormenta, de tanta turbulencia, de tanta oscuridad. Qué lindo que es poder tener la palabra de Dios. ¿Te acordás ese pasaje tan clásico que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y como una lumbrera en mi camino? Y hoy, más que nunca, necesitamos tener la lámpara encendida. Más que nunca necesitamos, a cada paso que damos en nuestro camino, aplicar la bendición de la palabra de Dios. Pero claro, es una lámpara, y una lámpara apagada no sirve, una linterna apagada no sirve, hay que encenderla. Y la Biblia hay que abrirla, ¿sí? De por sí sola no es suficiente, ¿ok? No la podés tener ahí como un adornito en tu casa y la usás solamente cuando hay una prédica, un culto, cuando me acuerdo. No. Necesitamos cada día. Y estuvimos hablando el fin de semana anterior y el jueves anterior acerca de la familia, ¿recuerdas? Y hoy quiero continuar hablando un poquito de este tema porque considero, como lo mencioné el jueves, que hoy en día la familia más que nunca necesita reenfocarse en el modelo bíblico, en todo sentido. Mira, la familia es una institución sagrada y todo lo que tenga el sello de Dios está bajo ataque. Es como que Satanás, el archienemigo de Dios, la Biblia lo presenta así, desde la eternidad pasada, odia todo lo que tenga la marca de Dios, todo lo que tenga la huella digital de Dios. Y entre otras cosas muy pero muy importantes, como la iglesia, el ser humano, hombre y mujer, la creación, la Biblia de la que estamos hablando, la familia también tiene la marca de Dios, porque es una institución sagrada. Allí en Génesis, aún antes de dar las directrices para cómo gobernar la tierra, o mucho antes de poder revelar el plan de Dios para con Israel, aún mucho tiempo antes también de formar la iglesia, Dios ya estaba formando la familia, estaba oficiando el primer matrimonio y le estaba dando la orden a Adán y Eva de unirse, dejar padre y madre y poder tener una descendencia de acuerdo al modelo bíblico. Hoy en día la familia está bajo ataque y principalmente en una sociedad muy cambiante. Siempre la sociedad ha cambiado y ha cambiado hacia el mal. La Biblia dice que el pensamiento del hombre continuamente va hacia el mal y también describe la característica de esta sociedad desde siempre como una sociedad corrupta, ¿sí? Pablo dice en Filipenses, torcida y perversa. Y algo que está corrompido o podrido no tiende a mejorarse, siempre tiende a cambiar para lo malo. Así está nuestra sociedad. Claro que se trata de evidenciarlo esto, ¿no es cierto? De que los cambios que se están proponiendo específicamente en lo que refiere a la familia son para nuestro bien, son necesarios, y que aferrarnos a los modelos tradicionales representa una mente obtusa, una mente chata, una mente antigua, sin posibilidad a el crecimiento, a la expresión libre, sin posibilidad a nuevas alternativas. De esa forma lo presentan. Pero aún en medio de una sociedad tan cambiante y tan corrupta, los consejos de Dios nunca cambian. Yo quisiera que usemos en esta mañana como texto base un pasaje muy lindo
en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 8 al 15. Vamos a leerlo y vamos a ir versículo por versículo, deteniéndonos en algunas palabras y vamos a ver qué cosas lindas podemos extraer para la familia. Si bien tal vez no está en este pasaje directamente mencionada la familia o papá o hijos, aquí Pedro, con un carácter paternal, ya un apóstol anciano, se dirige a su auditorio, a los destinatarios de esta carta, como un padre a un hijo. Así que perfectamente podemos usarlo como texto base. Fíjate lo que dice ahí, segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, versículos 8 al 15. Y me gusta usar este pasaje. Vos te acordarás que hace 2 domingos atrás también lo estudiamos, primera y segunda de Pedro, y yo te hablé acerca de nuestro escenario actual. ¿Por qué me gusta usar este pasaje en estos tiempos? Porque se asemeja mucho el contexto de aquel entonces con el contexto de ahora. Los destinatarios de estas 2 epístolas eran expatriados, eran cristianos judíos que habían perdido todo porque estaban sufriendo bajo la tiranía de un imperio mundial que estaba en contra del pueblo de Dios y que tenía como característica la ambición y el dominio y el control. Lo mismo que estamos viendo hoy más que nunca con esta pandemia, donde se comienza a evidenciar y a hablar ya de una manera abierta y no necesariamente a través de medios evangélicos, sino a través de medios no evangélicos, de un nuevo orden mundial y de organizaciones mundiales que dan directrices a las cuales todos debemos obedecer. Y cada vez más esas directrices son confusas, nos transmiten inseguridad, pánico, miedo, y no debe sorprendernos, como dije recién, lo vimos hace unos domingos atrás, porque esto es lo que la Biblia presenta como el espíritu del anticristo. Así que cuando fueron escritas estas 2 epístolas de Pedro no era muy diferente al tiempo que hoy estamos viviendo. Así que perfectamente podemos sacar lecciones muy lindas para nuestro tiempo también. Ok, dice, segunda de Pedro 1, verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, después vamos a ver cuáles son estas cosas. Esta frase, estas cosas, se repite varias veces. Vamos a ver cuáles son. Si estas cosas están en vosotros, cualquiera sea tu rol familiar, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo, fíjate otra vez cómo se repite, estas cosas no caeréis jamás. Y además os será otorgada amplia y generosa entrada, vamos a ver después qué significa esto, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre, otra vez la frase, estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles con esta amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Y dice el versículo 15, también, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria otra vez de estas cosas. Como decía recién, Pablo, con una nota de advertencia, de énfasis, se dirige a sus hijos espirituales y les quiere recordar estas cosas y les advierte de la bendición de atenderlas y del peligro de desatenderlas. Y yo quiero que tomemos hoy como ejemplo
esta actitud del apóstol Pablo hacia sus hijos espirituales y la apliquemos nosotros, principalmente padres, ¿ok? Principalmente padres, hacia nuestros hijos. Miren, hermanos, Dios me ha dado la bendición de ser padre de 3 hijas desde hace mucho tiempo. Ya mis hijas están grandes, una ya me ha hecho abuelo, la otra está por casarse, la otra ya también empieza a volar solita. Y con Marta siempre hemos estado, como leíamos recién, ¿no? Pendientes, perseverantes, aún hasta el cansancio, de marcar, de hablar, de insistir, de advertir, de corregir, o de una palabra aún un poco fuerte, pero es una palabra que aparece en la Biblia, de estorbar. ¿Te acordás dónde aparece esta palabra estorbar? Hay un caso muy triste en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, y es el caso del sacerdote Elí, que tenía 2 hijos que eran un desastre. Y Dios se cansó de ver la actitud de los 2 hijos de Elí y le reclama a Elí, le dice: lo que pasa es que tú no los has estorbado. O sea, hay momentos, papá y mamá, en que tenemos que estorbar al hijo, tenemos que impedirle que siga avanzando. Porque en muchos aspectos nuestros hijos, a medida que empiezan a administrar cierta independencia, están ciegos o con la vista muy corta. Fíjate que leímos, ¿no es cierto? Mira, versículo 9. Dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Muchas veces nuestros hijos necesitan que nosotros les salgamos al cruce en sus caminos, porque ellos no se dan cuenta que están yendo rumbo al fracaso. No se dan cuenta por el ímpetu de la adolescencia, por la rebeldía de la juventud, por el engaño de este mundo, por las luces que deslumbran, que distraen. Pero nosotros, que ya pasamos ese tramo de la vida y sabemos que el mundo no paga bien, no debemos permitir o tener una actitud pasiva. Salomón en Proverbios dice que si el padre o la madre no interviene, no estorba, no disciplina a su hijo, luego será tristeza para sus huesos. Claro, muchas veces para justificar mi ausencia, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque para mantener un estatus económico relativamente bueno, necesito trabajar todo el día y a veces mi esposa y yo, los dos. Eso pasa en muchos hogares. Entonces hay ausencias de tiempo compartido con los hijos. Y el poquito tiempo que comparto con ellos en el día, lo que menos quiero es disciplinarlo. Y cuando ellos avanzan en alguna dirección y yo veo que está mal y trato de intervenir y ellos se enojan, yo por no ofenderlos o por de alguna manera recompensar, no recompensar, sino equilibrar el tiempo que perdí con ellos, le doy luz verde. Pero eso está mal. Eso va a traer consecuencias tristes, principalmente para la vida del muchacho, de la muchacha, de los padres y de toda la familia. Entonces, vamos a ver algunos principios que se deducen de este pasaje. En primer lugar, yo quiero que veamos que como padres tenemos que tener un compromiso constante con el aconsejamiento, con el seguimiento hacia nuestros hijos. Y es lo que estábamos hablando recién. Por eso, fíjate lo que dice el versículo 5. Leámoslo otra vez. Dice: vosotros también poniendo toda diligencia. La palabra diligencia significa solicitud, prontitud, disposición, ser activo, ser ejecutivo. Una persona que no es diligente es una persona perezosa, apática. Dice aquí Pedro, en este tema del aconsejamiento de nuestros hijos, tenemos que ser diligentes. El 15 repite el concepto, dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 2 veces repite Pedro, dice: ustedes tienen que ser diligentes porque yo estoy siendo diligente con ustedes. Y te pregunto, ¿te cansas o te molestas de aconsejarles? No es agradable tener una sesión a solas con mi hijo, con mi hija, decirle: mira, mi hijito, vamos al cuarto, tenemos que hablar por algunas cosas que sucedieron, y confrontarlo. Y es difícil porque antes, yo me acuerdo,
Cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres, o más aún nuestros padres con nuestros abuelos, no había mucho argumento, se decía no y es no. Hoy en día los chicos con todo este tema de los derechos humanos te piden argumentos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué él sí y yo no? Y si tú también esto y lo otro. Entonces no es fácil. A veces no tenemos palabras para ponernos a discutir con nuestros hijos porque nos salen ganando. Y hay padres que le huyen a la confrontación a solas, pero es necesaria. Fíjate lo que dice el versículo 12 también. Mirá cuánto tenemos para sacar de este pasaje. Dice, yo no os dejaré de recordarles siempre estas cosas. No dejaré de recordarles siempre estas cosas, papá y mamá. Hay cosas que tal vez hasta cuando tu hijo sea grande y tal vez hasta de casado o de casada, vas a tener que seguir marcándole, vas a tener que seguir marcándole. Claro que en las diferentes etapas uno lo hace de diferentes maneras, pero es un compromiso constante con el aconsejamiento. Y vos tenés que ver esto como una responsabilidad que Dios te ha dado. Y es una prioridad, tu hijo es una prioridad. No puede ser que por el trabajo, por la familia, por la iglesia o por pasatiempos vos, sí, después hablo, sí, mañana hablo. No, porque se nos pasa el tiempo y cuando después ya los sentamos a los chicos para hablar de temas que deberíamos haber hablado, resulta que ellos tienen tanta experiencia que nos terminan enseñando a nosotros. Y llegamos tarde. Como te mencionaba el caso de Elí, ya fue tarde y Dios le dijo, lo lamento, Elí, van a morir, murieron los dos en un mismo día y cuando el padre recibe la noticia muere el padre también. Mirá qué lindo final para la familia. ¿Por qué? Porque Elí le dio luz verde dijo, bueno, y en un momento les habló, después léelo ahí en 1 Samuel, y dijo, hijitos míos, no está bien esto que están haciendo. Los hijos se ríen cuando le hablas así. Hay momentos que vos tenés que ser tierno, pero hay momentos que tenés que ser duro. No te digo que tenés que alzar la voz, ni que tenés que hacer violencia física, para nada, pero tenés que ser duro. Cuando son niños, a veces hasta tenés que dar una buena nalgada, una vara ahí en la pierna para que le pique, para que le duele, no le va a hacer ningún trauma. Hoy en día dicen que eso a los niños los trauma psicológicamente. Mi madre a mí me dio de todos los colores, porque yo era bien terrible, y yo no soy ningún traumado psicológicamente. Y después cuando ya son grandes, bueno, no podés darle una nalgada porque ellos te dan un puñete y salís perdiendo. Pero bueno, si sabes que venga el celular, o sabes que hoy no salís a ver tus amigos, pero tenés que tener un compromiso constante con la disciplina y con el aconsejamiento. En segundo lugar, este pasaje nos habla de el contenido de ese aconsejamiento. Ok, porque tú me dices, bueno, pero ¿qué les digo, Pablo? Bueno, mira, aquí está el contenido. Y esta es la frase que se repite tantas veces que yo te mencioné. Versículo 3, dice, todas las cosas. Versículo 8, estas cosas. Versículo 9, el que no tiene estas cosas. Versículo 10, haciendo estas cosas. Versículo 12, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y versículo 15, podáis tener en todo momento memoria de estas cosas. Ese es el contenido, estas cosas. ¿Y a qué se refiere Pablo con estas cosas? Son las cosas que están en la palabra de Dios. Principalmente son 3. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El primer contenido de estas cosas es el conocimiento de Dios. El segundo está en el versículo 8. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento, otra vez, pero ahora dice de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 12 dice, por eso no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Básicamente, esos son los 3 puntos que conforman estas cosas. En primer lugar lo vimos, el conocimiento de Dios, versículo 2. Tu responsabilidad y la mía, como padre y como madre, es revelarles a nuestros hijos el conocimiento de Dios. Es triste ver muchos hijos de cristianos que cuando tuvieron que tomar sus propias decisiones,
escogieron por el mundo y no por Dios. No siempre la culpa la tienen los padres, pero hay veces que sí. Porque la pregunta aquí es, ¿cuál es el Dios que tú le estás dando a conocer a tus hijos? Queridos hermanos, nosotros somos el rostro de Dios. Y la gente ve a nuestro Dios según nosotros se los mostremos, ¿ok? Y nuestros hijos ven a tu Dios, papá y mamá, tal cual tú se lo muestras. Ese es el Dios que va a ver. Por más que en la iglesia le prediquen de otro Dios, por más que en las canciones vean y escuchen hablar de otro Dios, por más que otros compañeros cristianos tengan otro Dios, el Dios al que ellos van a seguir es el Dios que tú le muestres. Si tú le muestras un Dios de amor, de misericordia, de perdón, de restauración, de servicio a los demás, un Dios de amor, un Dios del cual tú estás enamorado porque estás todo el tiempo orando, leyendo la Biblia, ese es el Dios que ellos van a seguir. Si tú le muestras un Dios incongruente, que en la iglesia dicen una cosa, pero tú en tu casa practicas otra. Si tú le muestras un Dios legalista, un Dios de gritos, un Dios de hipocresía, un Dios materialista, un Dios que miente y tus hijos se enteran cuando vos mentís, ese es el Dios que ellos van a ver y no lo van a querer seguir. Porque van a decir, papá, ¿ese es tu Dios? No, gracias, yo no, déjame con mis amigos del colegio, de la universidad, del barrio. Nuestra responsabilidad como padres es entregarles el conocimiento de Dios tal cual Dios es. En segundo lugar lo vimos, versículo 8 dice, y del conocimiento del Señor Jesucristo. Para mí es lindo haber visto cómo mi esposa Marta guió a mis 3 hijas a los pies del Señor. Y ella, cuando mis hijas comenzaron a crecer, estaba esperando el momento de llevarlas a Cristo. Tienes que darle a conocer a Cristo. Tienes que hablarle de Cristo. Ellos tienen que ver en ti un Cristo real y tienes que esforzarte para que ellos lleguen a conocer a Cristo. No obligándoles, obviamente, no se puede obligar. Pero cuando la vida de los padres es una vida congruente, mayormente los hijos le siguen. No te voy a decir que siempre, porque he conocido excelentes padres, y tal vez tú los conoces, y sus hijos le han salido con caminos chuecos. Pero mayormente luego vuelven al Señor. Pero qué triste que es cuando la rebeldía de los hijos es consecuencia de una vida incongruente de los padres, de esa dicotomía que no concuerda. Una cosa es lo que se predica, otra cosa es lo que se practica. Y en tercer lugar, el contenido del consejo, y esto es lo que me gusta, lo que leímos en el versículo 12. La verdad presente, yo tengo subrayada, y subraya en tu Biblia esa palabra, la verdad presente. O sea, la verdad actual. ¿Y por qué te decía que me gusta esto? Porque hoy en día nos están diciendo que los preceptos de la palabra de Dios ya pasaron de moda. Ya pasaron de moda. Hay que abrir la mente a nuevas cosas, pero cuidado con las nuevas tendencias actuales. Aquí el apóstol Pedro dice que tenemos que presentarle la verdad presente, la verdad actual. La Biblia no cambia, dijo el Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es increíble, si tú te pones a estudiar la palabra de Dios, cómo todo lo que la palabra de Dios advertía se está cumpliendo. Y muchas de las cosas que sucedieron antes, mucho tiempo atrás, inclusive en familias patriarcales antiguas, se siguen repitiendo. Por eso decimos que la palabra de Dios no cambia. Cambiarán las culturas, cambiarán los estilos, pero el problema del corazón del ser humano siempre es el mismo. Y la Biblia no cambia porque está escrita por el mismo que diseñó tu corazón y el mío. Y Él sabe lo que necesitamos. Mucho cuidado con las tendencias actuales. A mí me da pena ver cómo algunos cristianos ya comienzan a ceder ante este tsunami de inmoralidad que nos quiere convencer que las nuevas propuestas y modelos de familia alternativa son mejores que las de ayer. No. Tenés que estar parado en la verdad presente. Ese es el contenido del consejo que le vas a dar. En tercer lugar, siguiendo con nuestro pasaje, ¿cuál es la etapa ideal para comenzar en esta disciplina de formar su carácter? ¿Cuál es la circunstancia ideal? Ese sería el título del tercer punto. ¿Cuál es la circunstancia ideal
para comenzar a aplicar el consejo y comenzar a tomar de una vez por todas la responsabilidad de ser padres y madres diligentes que invierten en sus hijos y que no dejan pasar el tiempo. Bueno, leamos lo que dice, por favor, sin perder el pasaje de segunda de Pedro, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, lo conocemos de memoria, pero siempre es bueno leerlo. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La idea aquí en el texto es, instruye al niño apenas comience su camino. Apenas comience su camino. Siempre, siempre. Yo recuerdo cuando tuvimos nuestra primera hija, Ailem, y comenzamos a aprender a ser padres, porque nadie nace sabiendo padre, ni hay una escuela que te gradúe de padre, lo tenés que hacer en la práctica. Teníamos miedo con Marta, ¿cómo haríamos? ¿Cómo será? Y bueno, aprendimos. Y en los primeros meses, nuestra primera hija le había tomado el gustito a estar en la cama con nosotros. Nosotros en el cuarto teníamos la cama y la cuna, y ella dormía en su cuna. Pero claro, la poníamos en su cuna cuando ya estaba dormida y se ponía a llorar. La levantábamos, la llevábamos con nosotros y dejaba de llorar. La poníamos en la cuna y volvía a llorar. Y no tenía ningún mosquito que le estaba picando, no tenía que cambiar los pañales, había comido, no tenían fiebre, nada. Así que, ¿cuál era el resultado o la explicación? Con su llanto, ella estaba logrando lo que quería. Nos costó varias semanas darnos cuenta y aprender y tomar fuerzas hasta que un día dijimos, vamos a dejar que llore. Y lloró creo que 3 horas, un poco más. Los vecinos del barrio nos denuncian. Y eso fue un día, 2 días. El tercer día ya lloró un poquito y nunca más lloró. La poníamos en su cuna y dormía toda la noche. Esa fue una forma de disciplina. Le enseñamos a ella que no iba a manejarnos a nosotros con sus llantos. Es terrible, hay padres que no pueden sacar a sus hijos de dormir con ellos en la cama y ya tienen los hijos 16, 17 años. No, o sea, no podés ceder. Yo sé que no es fácil, ¿sí? Pero desde que comienza el camino del niño tenés que instruirlo en su camino. Y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Mirá lo que dice el versículo 13, hablando de cuál es la circunstancia ideal, ¿no? Dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en el cuerpo, despertaros con amonestación. ¿Qué dice Pedro acá? Pedro dice, mira, mientras yo esté vivo, me vas a tener que aguantar. Voy a ser tu sombra, voy a estar respirando en tu nuca, voy a estar siempre pendiente de ti, en las buenas y en las malas, y cuando la cosa esté mal, te lo voy a marcar. Cuando la cosa esté bien, te voy a felicitar. Cuando necesites un abrazo, te lo voy a dar, y cuando necesites una corrección, también. Mientras esté en el cuerpo, dice Pedro, me vas a tener que soportar. Y esa es la actitud de un padre que ama a su hijo. Claro, a tu hijo no le va a gustar decir, basta papá, me tenés cansado. Lo lamento, hijito, cuando sea grande lo vas a entender. Fíjate lo que dice el versículo 14, algo parecido. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Ahora, vos y yo no sabemos cuándo vamos a abandonar el cuerpo. ¿Entendés lo que significa abandonar el cuerpo, no? Me gusta el concepto que Pedro tenía de la muerte. Él no mencionaba la palabra muerte. Él decía, mientras estoy en el cuerpo o cuando haya abandonado el cuerpo, pero él tenía el concepto de la eternidad, porque en verdad nosotros somos seres eternos. Desde el momento que entregamos nuestro corazón a Cristo por la fe y fuimos hechos nuevas criaturas por la regeneración del Espíritu Santo, comenzamos a vivir nuestra eternidad. La muerte, cuando nos sorprenda, si el Señor no viene antes a arrebatarnos, que es muy probable, va a ser solamente un taxi que me lleva a la eternidad, pero mi vida continúa. ¿Okay? Y el apóstol Pedro dice, mientras estoy en el cuerpo, y después dice, antes de abandonar el cuerpo. ¿Sí? O sea, quiero aprovechar el tiempo que estoy con ustedes. Y papá, mamá, no sabemos cuándo vamos a abandonar este cuerpo. A veces decimos, bueno, mañana le hablo, bueno, después lo hago, bueno, no sabemos. Primero que no sabemos cuánto tiempo vamos a tener a nuestros hijos.
Y segundo, que no sabemos cuánto tiempo nuestros hijos nos van a tener a nosotros. No somos dueños de nuestra vida. La vida puede dar una vuelta de página de un día para otro, querido hermano, ¿eh? No te confíes. Por eso la palabra que Pablo repite 2 o 3 veces, creo, en este pasaje, diligencia, diligencia. O sea, en esto no hay que ser perezoso. Y el apóstol Pablo dice en Romanos, en lo que requiere diligencia, no seas perezoso. Y también repite el concepto de estar ahí constantemente, ¿no? Aprovechando las oportunidades en el versículo 15. Mira, dice, leímos el 13, el 14, ahora el 15, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, Pablo dice, mientras estoy en el cuerpo, antes de abandonar el cuerpo y después de mi partida, yo me voy a encargar de preparar gente que los siga estorbando, que les siga aconsejando, que los siga instruyendo. Fíjate, para Pablo toda circunstancia era ideal. Como dice, para Pedro. Como dice 2 de Timoteo 4:2, ¿no? Dice, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, pero a tiempo y fuera de tiempo. Entonces vos, por más que tu hijo, tu hija te dije, no papi, estoy apurado, mañana hablamos, no, ven aquí, te sientas, no papi, pero tengo que ir, te sientas 5 minutos, por favor, tengo que hablar contigo. Esa es la actitud de un padre y de una madre que ama a su hijo. Y esa es la circunstancia ideal para el aconsejamiento. Y quiero terminar hablando de 2 cosas. Las consecuencias de la falta de aconsejamiento a los hijos y luego las consecuencias de un buen aconsejamiento a sus hijos. Versículos 8 y 9, el apóstol Pedro nos describe lo que sucede con un hijo que no recibió el seguimiento de sus padres. Versículo 8 dice, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, se olvidó de la purificación de sus antiguos pecados. Y aquí el apóstol Pedro presenta una lamentable secuencia. Consecuencia de la falta de aconsejamiento. Es un lamentable deterioro. Primero comienza con una pereza crónica, ¿no? ¿Qué dice? No os dejarán estar ociosos. Qué feo es tener hijos ociosos, perezosos, sin espíritu de sacrificio. Que cuando se le pide algo en la casa para que coja la escoba, para que ayude con algo, ay papi, no, déjame, tengo muchas cosas que hacer. A veces hay padres que permiten que sus hijos duerman hasta las 11, 12 de la mañana. Ahora en esta cuarentena que estamos atravesando, está bien que descansen, pero vos no podés permitir que duerman hasta las 12 de la mañana. Y se quedan hasta las 3 de la mañana con el celular y tienen los horarios invertidos con los horarios de la familia y son de actividad nocturna, que están sin la tutela o el control de los padres, no saben lo que están haciendo o viendo por celular o en su computadora hasta las 3 de la mañana y luego duermen hasta las 12 y se le junta el desayuno con el almuerzo. No, o sea, eso es terrible para un hijo, es terrible. Hay que enseñarle desde pequeños la disciplina y el sacrificio, de buena manera. Porque cuando comienza con la pereza crónica, la consecuencia, la tenemos aquí, es una producción deficiente. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Sin fruto, producción deficiente. Y no hay que esperar a que nuestros hijos sean graduados de la universidad para que empiecen a dar frutos en la vida, ¿eh? La Biblia está repleta de jovencitos hasta de 8 años como el rey Josías, de 14, 15 años como David, que ya desde adolescentes, apenas un poquito más de niños, ya eran jóvenes o adolescentes que impactaban a su generación.
Un niño, un hijo, una hija bien adoctrinado, bien instruido, bien amado, bien alimentado con la palabra de Dios, con el ejemplo de los padres, un ejemplo congruente, que no sea hipocresía, con padres que se dedican por ellos, al poquito tiempo comienza a dar fruto, papá. Al poquito tiempo comienza a dar fruto, mamá. Y a vos te va a llenar de gozo porque va a ser un orgullo para vos. Que digan, uy, este es el hijo de fulano, es la hija de fulana. Y vos decís, sí, es mi hijo. Bueno, pero hay que trabajar. Ahí la Biblia de Proverbios dice, el labrador para participar de los frutos tiene que trabajar primero. Y también Gálatas dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si vos querés comenzar a cosechar frutos pronto de tus hijos que te llenen el corazón de orgullo, vos tenés que sembrar y tenés que invertir en ellos. De lo contrario va a haber una producción deficiente. Y la secuencia esta termina con una pérdida de visión. Dice, versículo 9, el que no tiene estas cosas, o sea, el hijo que no tiene estas cosas de parte de los padres, dice, tiene la vista muy corta y es ciego. Pérdida de visión. ¿Sí? Y no hay peor cosa que un jovencito, una jovencita, un adolescente que haya perdido su visión, no sabe lo que quiere en la vida. Hoy en día hay un concepto que se habla mucho en Argentina y creo que en casi todos los países del mundo, que es el concepto de la eterna adolescencia. ¿Qué es la eterna adolescencia? Bueno, se refiere a hijos que tienen ya adultos mayores de edad, 24, 25, 30, 40 años y siguen solteros, siguen viviendo con sus padres, siguen viviendo la vida como de un jovencito, como un adolescente, y no tienen proyectos de vida. No tienen proyectos de vida, una visión corta, una miopía espiritual. ¿Por qué? Porque no han sido instruidos por sus padres. Tal vez le han dado educación, en un sentido, formación, pero mira, hay una frase que dice que conocimiento, ¿no? Lo que puedan recibir académicamente, sin convicción, sin principios o valores de vida, es igual a deformación. Conocimiento sin convicción es igual a deformación. Y yo siempre dije, es bueno que nuestros hijos estudien carreras universitarias, si es que pueden. Yo lo hice, mis padres se esforzaron porque nosotros 4 lo hagamos, los 4 somos profesionales. Pero si eso no va acompañado de la convicción y no va acompañado de la instrucción bíblica, en vez de formar, deformas. Es muy peligroso llenar sus mentes con conocimiento y títulos académicos y no llenar sus corazones. Muy peligroso llenar sus mentes y no llenar sus corazones. Hay muchos jóvenes que salen al mundo con un título universitario bajo el brazo, un masterado, un título de una universidad de las más prestigiosas del mundo, pero quizás con su tanque emocional vacío, porque no han recibido amor de parte de sus padres. Y mucho peor aún, sin la fe heredada, como decía Pablo a Timoteo, ¿no? La fe que heredó de su abuela Loida y de su madre Eunice. Es muy peligroso llenar sus mentes y no llenar sus corazones. Es muy peligroso llenar sus bolsillos y no formar sus convicciones. Muy peligroso. Muy peligroso. Porque ese joven no va a saber cómo aplicar todos los logros académicos que adquirió. Porque no tiene principios morales. Porque no tiene principios de conducta. Porque no tiene la guía de la palabra de Dios, esa lámpara a mis pies de la que mencionamos cuando comenzamos el mensaje. Papá, no seas necio, te lo digo con todo el amor del mundo, no seas necio de esforzarte para que tu hijo tenga la mejor educación en los mejores colegios, en la mejor universidad, pero no dedicar tiempo a orar con tu hijo, a conversar con tu hijo, a hablarle o llenar su corazón de los valores espirituales. Es de necios, es una tragedia eso. Porque tu hijo o tu hija va a ser un exitoso profesional, pero va a ser un fracasado en su matrimonio. Tu hijo o tu hija va a ser un exitoso económicamente porque va a amasar una gran fortuna, pero los hijos de tu hijo, o sea, tus nietos, van a despilfarrar toda la fortuna de los padres
porque no fue una familia ideal. No es negocio eso. Yo he visto muchos padres que se esfuerzan por dejarles una herencia a sus hijos, pero no les preparan para administrarlos. No les preparan para administrar la herencia. Y yo siempre digo, mira, papá, mamá, si vos no vas a formar en tus hijos como hermanos entre ellos mismos el amor, el respeto, mejor no le dejes nada. No le dejes nada. Antes de morir, vendé tus propiedades, dividí la plata a cada uno, porque si vos vas a dejar la herencia para que ellos vean lo que hacen, se van a querer sacar los ojos unos a otros. Porque vos le dejaste una gran herencia, pero un pequeño corazón, una pequeña mente, y ellos, eso les va a ser un motivo de pelea. Y lo vemos a diario. Hijos que cuando tienen que decidir quién se queda con la herencia de los padres, terminan peleados. Y mirá, si los padres vieran eso, qué tristeza, ¿no es cierto? Así que no es negocio eso, tenemos que ser sabios. Hay muchas consecuencias malas de una falta de aconsejamiento. Y en último lugar, las consecuencias del buen aconsejamiento. Las consecuencias del buen aconsejamiento la tenemos en el versículo 10, 11 y 13. Dice versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el versículo 13 dice, tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, despertarles con esta amonestación. Tres cosas que suceden en una familia donde hay un tiempo de aconsejamiento, de seguimiento, de confrontación, de conversación prudente. En primer lugar, lo leímos así, ahí dice, el que tiene estas cosas no caerá jamás. Firmeza para no caer. Firmeza para no, dice, no caerá jamás. Mirá lo que dice otro apóstol, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3. Si querés yo te lo leo. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Firmeza, seguridad para no caer. Hijos que crecen firmes en el Señor, hijos e hijas que van a tener uno que otro traspié, porque también así se aprende. Hay cosas que uno les puede enseñar como papá y mamá, pero hay otras cosas, lamentablemente, que las van a tener que aprender solitos. Las van a tener que aprender solitos, ¿sí? Principalmente en la etapa de la adolescencia, yo siempre le digo a los padres que vienen a pedirme consejo, preocupados por sus hijos, le digo, mire papá, mire mamá, la adolescencia es como un túnel que tienen que atravesar. Es un túnel muy difícil en esta sociedad cambiante y perversa y maligna, cada vez es más difícil. Es un túnel que comienza por ahí por los 13, 14, 15 años y continúa hasta los 18, 19 más o menos. Es un túnel que tienen que atravesar y lo tienen que atravesar solitos, uno mirando, guiando, pero lo tienen que atravesar ellos. Y se van a caer, se van a golpear. Pero la meta como padres es prepararlos antes de que ingresen a ese túnel. Y fíjate que te estoy hablando en etapas muy tempranas de la edad, porque si estamos diciendo que ese túnel de la adolescencia comienza aproximadamente a los 13, 14 años, vos tenés que empezar a prepararlo varios años antes, para que sepan cómo decidir por sí solos cuando se encuentren en esa situación. Y van a tener una que otra caída, pero van a salir y van ya a saber qué es lo que quieren en la vida, y lo ideal es que no salgan con consecuencias demasiado lamentables. Por ejemplo, una adicción que adquirieron en ese tramo, o un embarazo no deseado, una mamá soltera, contagiarse de SIDA, abandonar una carrera universitaria, abandono de los padres, que son cosas ya de otro calibre. Entonces, lo ideal sería de que, bueno, van a haber una que otra caída, pero que no sean de esas caídas que lamentablemente van a marcar el rumbo por el resto de la vida del muchacho o de la muchacha.
Pero que van a pasar, van a pasar. Pero aquí el apóstol Pedro dice, no caerán jamás. ¿Qué significa? No que no se van a equivocar, sino que cuando pasen esos tramos van a seguir firmes y van a encontrar su rumbo otra vez. Van a encontrar su rumbo. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Y después dice, qué lindo el versículo 11, ¿no? A veces no lo podemos entender bien. Dice, y les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? No está hablando de la entrada al reino por ser salvo, porque si no la salvación fuera por obras. Básicamente lo que dice es lo que acabamos de leer. Se le van a abrir las puertas, querido papá, querida mamá, se le van a abrir las puertas de par en par en la vida. Por eso dice, tendrá amplia y generosa entrada. O sea, un joven y una joven, un hijo que es criado con principios y ética moral y espiritual y bíblicos, donde el papá y la mamá le dan prioridad a sus hijos por sobre todas las cosas. Tal vez no lograrán el mismo título académico del vecino. Tal vez no tendrán el mismo capital económico del vecino, pero yo te aseguro, porque la Biblia lo dice, que las puertas se le van a abrir de par en par. Porque para el que es honesto, sacrificado, trabajador, ahorrador, decente, misericordioso, siempre, siempre, siempre las puertas de las oportunidades se le abren. Para el que es orgulloso, rencoroso, materialista y necio, podrá tener muchas oportunidades, pero las puertas se le van a ir cerrando. Dice, tendrá amplia y generosa entrada. Me encanta ese versículo. Dice Santiago, vamos a leer un versículo más, ya estamos terminando. Capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes lo que significa ahí en el original la palabra de que Dios resiste a los soberbios? Significa de que les hace resistencia, les hace oposición, no los deja avanzar, les cierra las puertas. Dios mismo, porque lo ama, no lo deja avanzar para que no se caiga más fuerte más adelante. En cambio, dice, Él da gracia a los humildes. Y en tercer lugar, lo vimos ahí en el versículo 13 del pasaje central que estamos leyendo. Dice, por tanto, yo no os dejaré despertaros con amonestación mientras esté presente. Así que estamos hablando de las consecuencias del buen aconsejamiento. Dijimos en primer lugar, firmeza para no caer. Aunque tengan uno que otro traspié, en general su vida va a estar segura, va a estar a salvo. Dijimos en segundo lugar que se le abren las puertas. Aunque a vos te parezca de que otros progresan más, tranquilo, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Se le abren las puertas. Y en tercer lugar, se despiertan del sueño. Dice, no dejaré de despertarlos con estas verdades presentes. Se despiertan del sueño. Y cuando yo pensaba en esta frase del versículo 13, de que se despiertan, venía a mi mente la idea de una casa que está ardiendo en llamas y el muchacho o el niño o la niña está durmiendo y no se da cuenta que la muerte le rodea. Hasta que el papá o la mamá, arriesgando su propia vida, entran en la casa en llamas, entran en el incendio y lo despiertan a su hijito, a su hijita, y le dicen, hijito, hijita, tenemos que salir urgente porque la casa se está quemando, y le salvan la vida. Mira, nuestros hijos, todos, ¿no? Pero bueno, nosotros ya como que somos un poco más grandes, ya tenemos la vida hecha, pero nuestros hijos están en medio de un incendio, literalmente en medio de un incendio. Este mundo está ardiendo en la maldad, en el pecado. Y nosotros no podemos tener una actitud confiada, displicente, decir, bueno, ya va a pasar. Bueno, no creo que se queme mucho, ya vemos. No, papá, mamá, vos que tenés más años y que estás viendo un poco más allá, tenés que advertirles y si es necesario tenés que sacudirles para que se despierten. Por favor, cuando tengas que ser firme, tienes que ser firme, pero no postergues lo impostergable. No postergues lo impostergable.
Solamente termino mencionando, diciendo algo que está sucediendo hoy, en este mundo en el que estamos viviendo. Yo cuando miro a los niños, se me parte el corazón. Cuando veo mi nieta y pienso en el mundo que les espera a ellos, si el Señor no viene antes, digo, ay Señor, ¿con qué van a tener que luchar? ¿En medio de qué tormenta van a tener que aprender a abrirse paso? Y nosotros nos vamos, pero si el Señor no viene antes, ellos se quedan en este mundo. Y va a ser un mundo dañadísimo, pervertido, donde los cristianos cada vez van a tener que defender sus convicciones a un costo mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. Hoy en día ya lo estamos viendo. Si vos defendés tus convicciones en redes sociales acerca de lo que nosotros creemos que la Biblia dice del pecado, del matrimonio, de la familia y del sexo y de la sexualidad, ya somos censurados y hasta juzgados o privados de libertad. ¿Cuál va a ser el mundo que les espera a nuestros hijos si no los preparamos? El incendio se los va a llevar y con tristeza los vamos a perder. Así que papá, mamá, yo te animo a que fortalezcas tu tiempo de familia, tu tiempo de culto familiar, tu tiempo de oración, tu tiempo de diálogo, calidad de tiempo, quizás no tanto cantidad, pero sí calidad, porque la herencia más grande que podemos tener son nuestros hijos, y no es una herencia nuestra, le pertenecen a Jehová. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué les parece si nos despedimos orando? Cerramos nuestros ojos para orar y pidámosle al Señor sabiduría. Querido Padre, amamos a nuestros hijos más que nada y más que nadie en el mundo. Y tenemos mucho miedo de lo que ellos van a tener que enfrentar, Dios. Pero tenemos las herramientas necesarias para prepararlos para lo que se viene. Que no seamos perezosos, necios, displicentes, de no utilizar, de no tomar toda la armadura de Dios para poder equiparlos para cuando venga el combate. Qué triste sería ver que nuestros hijos pierdan el rumbo. Nuestros hijos son como flechas en manos de un valiente y queremos que cuando se entese el arco y se dispare la flecha, salgan rectas y den al blanco de una vida victoriosa, tal vez no exitosa a la manera del mundo, pero sí una vida triunfante y victoriosa a tu manera. Y eso es lo que realmente nos debe importar. Te lo rogamos y encomendamos nuestras vidas como padres y las vidas de nuestros hijos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Seguimos en contacto. Nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Y ora mucho por la iglesia Betania. Prontito vamos a empezar a dar algunos anuncios de cosas que Dios está poniendo en nuestro corazón. Estamos pensando cómo poder honrarle mejor aún en medio de toda esta situación tan difícil que esta pandemia y con todas sus privaciones nos está imponiendo, pero la iglesia no está cerrada. El templo sí, la iglesia no. Amén. Te quiero mucho y nos vemos prontito. Que Dios te bendiga.